Hola a todos, bienvenidos a nuestro seminario Inversión en 180 grados. Soy Eduardo Rincón, analista técnico de VIP Investor. Vamos a revisar el día de hoy, 24 de febrero de 2023, las estructuras de cotización que nos deja el mercado a cierre de esta semana. Hemos preparado una presentación donde hablaremos del sentimiento inversionista, del calendario económico y de las estructuras de cotización que nos dejan los diferentes mercados. Empezamos entonces revisando el sentimiento inversionista. Vemos indecisión en el DAX 40. En los índices americanos vemos un consenso alcista, tanto en el Dow Jones como en el Standard Poor's 500 y en el Nasdaq. En el Bovespa de Brasil también vemos un sentimiento alcista. En el CAC 40 vemos indecisión. FTSE 100 vemos un sentimiento bajista. Eurostoxx estamos cerca de un consenso bajista. Índices asiáticos como el Hang y el Nikkei 225 nos muestran un consenso alcista. El IBEX 35 nos muestra un consenso bajista y el Russell 2000 también se encuentra alcista. Pasamos a las principales divisas. Vemos bastante indecisión, exceptuando en el dólar neozelandés contra dólar americano, donde tenemos un consenso alcista. En euro libra tenemos consenso bajista, al igual que en euro yen. Libra yen también nos muestra un consenso bajista, es decir, que hay fortaleza para el yen y debilidad para las monedas europeas, el euro y la libra. Finalmente, en el australiano contra el dólar americano tenemos un consenso alcista. Por último, en las materias primas vemos indecisión todavía en el oro. Si vemos un consenso alcista en la plata, en el petróleo WTI vemos todavía indecisión. Tenemos consenso alcista, sin embargo, en el Brent. Y en los demás futuros del gas, del café y del maíz tenemos un consenso alcista. En la soya vemos también un consenso alcista, en el azúcar y el trigo, bueno, en el azúcar vemos indecisión y en el trigo vemos un consenso alcista. Dejamos hasta acá entonces esta parte de revisión del sentimiento inversionista. Hola, buenas tardes. Soy Juan Sebastián Rojas, analista de datos en VIP Alliance. Bienvenidos a otro repaso acerca de las noticias económicas de mayor relevancia durante esta semana. Para ello vamos a ir como de costumbre a la página de Trading Economics y filtraremos las noticias de mayor relevancia. Para esta semana, pues la atención estaba centrada de nuevo, como es costumbre, a fin de mes en los datos relacionados a la inflación, ya que se dieron resultados de los precios del gasto en consumo personal correspondientes al mes de enero. Vamos a comenzar entonces con las noticias del día jueves. Veamos aquí, viernes, jueves, donde tenemos pues aquí una lectura del GDP, el Producto Interno Bruto trimestral. Se sabe que el deflactor PCE, la medida favorita de la Reserva Federal, pues levantó una gran expectativa después de que las cifras que se dieron en este día jueves, pues dieron una revisión al alza de los precios del Producto Interno Bruto, indicando que se había tenido una inflación pues mucho más alta de lo que se pensaba para este cuarto trimestre. Se vio un resultado actual del 2,7% frente a una lectura anterior del 3,2%, y pues nos deja ver que de hecho la lectura actual es mucho menor de la que el mercado esperaba, que era de un 2,9%. Con esto, ya para las noticias del día viernes, pues vemos que el costo de de los bienes y servicios para el mes de enero registró un salto de una lectura previa de 0,4% a una lectura actual de 0,6%, incluso pues superando lo que preveía el mercado, que era un 0,4% acá. Este, de hecho, es el valor más alto registrado desde agosto del año pasado. Vale ver, vale la pena ver aquí cómo es esta información, pero ya no mes a mes, sino anual. Recordemos que estamos viendo es la lectura de inflación básica. Entonces vamos a ir de nuevo aquí al encabezado y a filtrar las noticias.
Esperemos que cargue, bajando. Miramos el día viernes. Aquí está. Entonces pues tenemos que a la par de la lectura que teníamos mes a mes, la lectura anual pues llegó a registrar un valor de 4,7% frente al 4,6% actual, del mes pasado, perdón. Entonces, pues aquí vemos que pues esta lectura de la inflación sigue siendo mucho más alta de lo que la Fed espera, que recordemos que es del 2% o menos. Entonces, pues estamos teniendo lecturas actuales de más del doble de lo que la Fed espera. Acá podemos ver otro dato interesante que nos deja esta semana, que es el dato de confianza del consumidor dado por la Universidad de Michigan. Este índice de sentimiento del consumidor para febrero deja ver cómo va aumentando la confianza de los consumidores frente a la actividad económica, yendo de un 64,9 como lectura anterior a un 67, y pues vean, es mucho más alta de lo que esperaba el mercado. Tenemos entonces también, por otra parte, para esta semana, pues que se dieron a conocer las cifras de ingresos y gastos personales del mes de enero también. De los ingresos personales, pues se tiene una lectura del 0,3% anterior y una lectura actual que está 0,3% arriba de lo que se tenía, dando un 0,6% en este momento. Pero pues si se dan cuenta, es una lectura menor de lo que se esperaba. El crecimiento no llegó a ser del 1% como se tenía un consenso de mercado. Por otra parte, en los gastos personales mensuales se tiene un valor actual, una lectura registrada del 1,8%, un aumento ahí, frente a un valor, una lectura negativa anterior del 0,1%. Vemos como esta lectura actual pues es mucho mayor, 0,5 puntos, respecto al consenso que se tenía del mercado. De hecho, este es el aumento más alto registrado desde marzo de 2021, indicando así un fuerte inicio de año en cuanto al gasto por parte del consumidor. Con esto pues tenemos que el balance de la semana nos indica que queda un bastante trecho, bastante camino antes de que la inflación retorne a esos niveles bajos que se tenían previos a la pandemia. De manera que la Fed va a mantenerse, espera, de, de hecho con estos resultados, que mantenga sus tasas de interés en pro de sus objetivos de llegar a una inflación de no más del 2%. Gracias por estar acá. Pasamos a la última parte de nuestro seminario, donde revisaremos las estructuras de cotización al cierre de esta semana. Lo que estamos viendo es un nuevo testeo de la pendiente bajista. En marco de tiempo diario, en el Standard Poor's 500 vigilábamos qué pasaba con la pendiente de mayor inclinación, y lo que vimos es que la fortaleza cuantitativa de los indicadores se tradujo en una pérdida de la pendiente, por lo cual el siguiente nivel a vigilar son los 3.931, 3.885 puntos, donde se encuentra el siguiente nivel de soporte. Debe anotarse que no logramos superar la resistencia en los 4.181, 4.101 puntos. En los marcos de tiempo del corto plazo estamos viendo bastante fortaleza bajista, que se empieza a traducir en debilitamiento en el MACD semanal. A su vez, destacamos que no se logró superar la nueva de Ichimoku y pareció funcionar bastante bien como zona de resistencia. Vamos a pasar ahora al Nasdaq 100. En el Nasdaq, pues también vigilábamos qué pasaba con la pendiente de mayor inclinación y con el soporte en los 12.150 con 11.836. De momento no se ha perdido el soporte, pero sí vemos un fuerte gap, al igual que en el Standard Poor's 500, con bastante debilitamiento a nivel cuantitativo. Vamos a pasar ahora al Dow Jones. En el Dow Jones por fin vemos un ataque después de haber consolidado cerca de la media del canal. Vemos
un ataque a la parte baja del canal lateral que veníamos vigilando desde hace ya algunas sesiones. Sin embargo, todavía no se ha confirmado una ruptura del soporte del canal, pero bien podría hacerlo en las próximas sesiones por la debilidad cuantitativa que vemos en los indicadores, con fortaleza en MACD y RSI con momentum bajista, tanto en marco de tiempo diario como marco de tiempo semanal. Es importante que tenemos eh, señal bajista en MACD semanal, lo cual es bastante significativo y estamos entrando a la nube de Ichimoku, por lo cual podríamos ver una corrección luego de que se confirme qué pasa con este canal lateral. Vamos a pasar ahora al Russell 2000. En el Russell 2000 vigilábamos el soporte en los 1904 con 1868. No se ha perdido todo de momento, pero sí vemos fortaleza bajista en los indicadores cuantitativos. Sin embargo, pues todavía hay que vigilar qué pasa en ese soporte si vemos un patrón tipo hombro, cabeza, hombro, luego de haber perdido la pendiente de mayor inclinación. Estaríamos vigilando la siguiente pendiente cerca de los 1808 puntos. Vamos a pasar al DAX. En el DAX vigilábamos una corrección sobre la pendiente alcista de mayor inclinación y estamos viendo que luego de una consolidación vemos una pérdida de la pendiente. Si lo vemos en marco de tiempo de 4 horas, parece que se está formando un patrón tipo hombro, cabeza, hombro, eh, el cual pues parece entrar en vigencia. Vamos a trazarlo con ustedes. Vigilaríamos este nivel de soporte. Si trazamos un poco, tendríamos este que sería el neckline de nuestro patrón gráfico. Tendríamos nuestro primer hombro. Nuestro segundo hombro. Y nos dejaría un objetivo igual a la proyección de la cabeza. Cerca del soporte de marco de tiempo semanal de largo plazo. Cerca de los 15.000, de los 14.700 puntos. Tendríamos entonces que vigilar el soporte diario en los 14.912 con 14.592. Vamos a pasar ahora al IBEX 35. En el IBEX estamos vigilando las pendientes más rápidas en marco de tiempo diario. Vemos que se han perdido y podemos esperar la formación de un patrón gráfico tipo hombro, cabeza, hombro, similar al que vimos en el DAX. Vemos debilitamiento a nivel cuantitativo, sin embargo, hay que ver qué pasa con la pendiente de mayor inclinación cerca de los 9.085 puntos. Vamos a pasar ahora al Eurostoxx. En el Eurostoxx pues teníamos un sesgo alcista luego de superar la nube de Ichimoku y la pendiente de largo plazo en marco de tiempo semanal, y estábamos vigilando una corrección o una rotación hacia la pendiente alcista de mayor inclinación, que es la línea azul que ven en pantalla. Aquí es menos claro que pueda haber un patrón gráfico, sin embargo hay un nivel de soporte relevante que es el que nos ha dejado esta secuencia de máximos a un mismo nivel. No descartamos que pueda formarse un hombro. De momento pues no lo estamos viendo, es muy especulativo esta posición, pero podríamos verlo, dado que se encuentra esta pendiente alcista y
Si la fortaleza bajista se mantiene, pues veríamos esa formación gráfica. De momento, pues hay fortaleza a nivel cuantitativo, que ya se empieza a traducir en debilitamiento en el histograma de MACD semanal. Vamos a pasar ahora a las divisas. Vamos a ir al dólar index. En el dólar index seguimos vigilando el rebote sobre el soporte de largo plazo en los 103,76, 100,49. Vigilábamos la activación de la cuña. Vamos a proyectar con ustedes el objetivo que nos deja ese patrón gráfico en marco de tiempo diario. Tendríamos entonces un objetivo en la pendiente bajista, bueno, cerca de la pendiente bajista en los 109,28 puntos, es decir, que podríamos ver un repunte según esta métrica del patrón gráfico, eh, superando los 108 puntos. A nivel cuantitativo, pues tenemos fortaleza alcista en los indicadores de corto plazo, lo que se traduce en debilitamiento bajista en el histograma de MACD semanal. Vamos a pasar ahora al euro dólar. En el euro dólar, pues ya habíamos perdido la pendiente alcista. Sin embargo, todavía no hemos perdido la nube de Ichimoku y estamos vigilando qué pasa en el soporte eh, de los 104,83, 104,13 puntos. A nivel cuantitativo, pues vemos mucha debilidad en el corto plazo, estando muy cerca de un cruce bajista a nivel semanal. Vamos a pasar ahora al dólar yen. Bueno, en el dólar yen seguíamos viendo el rebote sobre la nube de Ichimoku y también vigilábamos la activación de esta cuña, por lo cual si trazamos la métrica objetivo del patrón gráfico, nos deja que tendríamos esta amplitud que nos daría como objetivo la resistencia que ya tenemos graficada en los 139,49, 137,64. Hay mucha fortaleza alcista para el dólar yen, tanto en marco de tiempo diario como en marco de tiempo de 4 horas, y estamos muy cerca de ver un cruce a nivel semanal. Vamos a pasar ahora a materias primas. Vamos a ir al oro. En el oro vigilábamos esa resistencia de marco de tiempo semanal. Estamos en un canal lateral, por lo cual esperábamos ver qué pasaba con la media del canal. En marco de tiempo diario, pues ya habíamos perdido la pendiente alcista de mayor inclinación y trazamos un objetivo con los retrocesos de Fibonacci. Se perdió la nube de Ichimoku en marco de tiempo diario, por lo cual no descartamos una corrección más profunda luego de perder el 38.2. A nivel cuantitativo, pues hay mucha debilidad en el corto plazo, por lo cual pues no descartamos una caída más profunda en el oro, también teniendo en cuenta que estamos contra la nube de marco de tiempo semanal. Vamos a pasar al WTI. En el WTI seguimos vigilando la estructura que vigilamos inicialmente como un hombro cabeza hombro invertido. No ha habido una pérdida que anule el patrón, dado que no se ha perdido este mínimo que era el hombro derecho del patrón gráfico, por lo cual lo que estamos vigilando ahora es una consolidación en lo que sería un canal lateral con soporte en los 72,56 y con 73,71. Estaríamos vigilando ese soporte. Sin embargo, pues perdimos la nube de Ichimoku, por lo cual pues debemos esperar, si queremos abrir una posición en largo, al menos un cruce por encima de la resistencia de los 83,44. A nivel cuantitativo, pues hay mucha debilidad.
Si bien esa debilidad no se ha traducido en un mínimo decreciente en la estructura. No se descarta tampoco que se esté formando un triángulo descendente y veamos una caída mucho más profunda. Vamos a pasar ahora a la plata. En la plata pues veíamos que encontramos bastante resistencia en la pendiente de largo plazo, por lo cual habíamos construido un canal lateral en esta zona de consolidación, el cual pues ya se confirmó. Y lo que estamos vigilando es el antiguo soporte del hombro cabeza a hombro en los 21,20, 20,69. Eh, no se ha perdido de momento, pero es probable que se vea una caída un poco más profunda, con mucha fortaleza a nivel cuantitativo en marco de tiempo diario y marco de tiempo de 4 horas. Y entramos en terreno bajista en marco de tiempo semanal, es decir, que deberíamos buscar alguna posición en corto si hay alguna estructura favorable en marco de tiempo de 4 horas. Vamos a dejar hasta acá esta sesión sobre revisión de estructura de mercados al cierre de esta semana. Por último, los invitamos a seguir nuestro contenido en redes sociales y los esperamos en la próxima entrega de nuestro seminario Inversión en 180 grados. Sin más, hasta la próxima.